Hola, hoy hablaremos de la simulación de variables climáticas de ensayos de daño acelerado de pavimentos a escala natural. Los ensayos acelerados de pavimentos a escala natural se realizan con la finalidad de modelar y comprender su desempeño. De esta forma se va a obtener resultados con un alto grado de confiabilidad en un lapso relativamente corto, pues al someter a los pavimentos a condiciones aceleradas de daños en un simulador. Factores como las temperaturas ya sea altas, bajas, el viento, la radiación solar, la humedad, pues estos de aquí son factores que afectan al desempeño de un pavimento. En este sentido, en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, se ha implementado un sistema para incluir de forma acelerada estas variables climáticas. Efecto climático en los pavimentos. Bueno, sabemos que un pavimento va a ser ideal cuando este de aquí es capaz de resistir las variaciones estacionarias del clima, ya que cambios de temperatura, por ejemplo, las lluvias muy fuertes, bueno, también está el poco mantenimiento, pues va a hacer que la infraestructura vial falle. Y esto de aquí, pues va a provocar daños en la subestructura por pérdida de la capa de permacongelamiento, pues también puede existir incremento en la erosión del suelo, también puede existir pues esta clase de erosión en las alcantarillas, o puede haber inundaciones permanentes pues en la carretera. Los impactos del cambio climático van a ser variados y estos de aquí están asociados a varios fenómenos climáticos pues que van a afectar la infraestructura de la carretera, por lo que se requiere un análisis más focalizado en los diversos elementos de la infraestructura. Los principales factores ambientales que influyen en el desempeño de la estructura, pues los vamos a explicar a continuación. El primero sería la afectación por la precipitación. Bueno, se sabe que en una estructura de pavimento, uno de los principales mecanismos de deterioro en las mezclas asfálticas, pues es la humedad. En estas mezclas asfálticas, el mecanismo de daño se refiere a la disminución de su resistencia mecánica y durabilidad. Esto de aquí se da principalmente por la pérdida de adherencia y cohesión por presencia del agua. Este mecanismo de daño pues va a incidir en la generación de otros modos de deterioro de mezclas asfálticas en servicio. Por ejemplo, es la parte del agrietamiento. Ya puede ser por fatiga o también está el agrietamiento tipo TDC. Bueno, este de aquí está asociado a los fenómenos térmicos, el envejecimiento del ligante asfáltico, entre otros. Otro factor son los materiales granulares y suelos. Aquí vamos a tratar un poco sobre el módulo resiliente. Este de aquí, pues, es una propiedad que sirve para evaluar la respuesta de un material, lo que viene siendo un dato de entrada que nos va a servir para el diseño, la evaluación y el análisis de pavimentos. Este módulo pues se va a referir a la capacidad que tiene un material de recuperar su forma original después de haber sido deformado, por lo que pues no es un indicador de resistencia, sino lo que va a hacer es una medida de rigidez y pues nos va a servir como indicador de calidad o condición. Como se puede observar en esta tabla, está relacionado con los factores de humedad y presión hidrostática, que estos de aquí son los que se encargan de modificar el módulo resiliente de los materiales granulares y suelos. Otro factor de análisis son los cambios de temperatura. Para estudiar la cantidad de calor que entra y sale de la superficie del pavimento, pues se va a necesitar establecer las propiedades térmicas que van a definir el flujo de calor, pues se va a tener que identificar las condiciones del entorno, por ejemplo, las temperaturas del aire, la velocidad del viento, entre otras. Bueno, se sabe que las altas temperaturas
van a acelerar la deformación de la carpeta asfáltica, ya que el módulo de rigidez del pavimento lo van a alterar y esto de aquí va a provocar que se vuelva un poco más sensible, y esta sensibilidad va a provocar agrietamientos por fatiga y posteriormente se va a convertir en una deformación estructural. Bueno, también se sabe que cuando se genera agrietamientos en la carpeta asfáltica, pues de aquí se debe a un excesivo endurecimiento que está provocado por un alto índice de rayos ultravioleta y una alta oxidación. De aquí va a estar bajo la influencia de uno o más factores ambientales, como pueden ser las olas de calor. Conceptualización y construcción de la cámara ambientadora. En el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica se desarrolló una cámara ambientadora para que trabajara de acuerdo a las necesidades de los ensayos acelerados de pavimentos. Esta cámara fue acondicionada para poder aplicar y estudiar las variables ambientales, que son las que ya las describimos anteriormente. Esta cámara tiene varias características. Por ejemplo, tiene unos paneles que tienen la capacidad de aislar el calor interno. Bueno, esto de aquí quisieron volverlo similar al de un horno para que pueda mantener la temperatura y que se la pueda ajustar. También se trata de que tiene un espacio amplio, por lo cual se tomaron las medidas de diseño para poder mantener la temperatura de forma uniforme en todo el tramo del ensayo. También tiene otra característica que pues estos paneles en la instalación tienen dispositivos de luz ultravioleta para que de esta forma pueda envejecer la superficie del ensayo. Cuantificación de daño causado por el agua. El criterio de incorporar humedad superficial a un tramo de ensayo resulta de un proceso de ensayo caracterizado por la deformación de capa de ruedo, presencia de grietas leves sin que éstas lleguen a interconectarse y de difícil percepción a la vista. El principal efecto observado en la estructura, debido a la presencia de agua superficial, fue el momento del material fino proveniente de la capa base, que esto se refiere al bombeo de los vinos, a través de las grietas que se forman en la capa de ruedo. Esta pérdida de material en la capa base generó un aumento en la deformación observada en la superficie, así también como en su agrietamiento. Finalmente, se puede concluir que el diseño, construcción y funcionamiento de una cámara climática para ensayos acelerados a escala natural va a involucrar un estudio detallado de las condiciones de campo que se pretenden reproducir, así como también que el cambio climático acelera el deterioro de los pavimentos y aumenta la probabilidad de ocurrencia de los efectos bajo la presencia de fenómenos climáticos externos, lo que se hace evidente que se tiene que continuar investigando con técnicas de simulación para ver el daño en pavimentos por factores climáticos, así como también se tiene que estudiar en cómo se puede disminuir las emisiones de CO2 que provocan las construcciones de pavimentos.